Bienvenidas y bienvenidos a Galería VIP. Estamos con César Camacho, presidente nacional del PRI. Muchas gracias por recibirnos. A usted, Yoli, bienvenida al PRI. ¿Qué tal? La agenda muy apretada, sobre todo por la reforma energética. Pues muy apretada porque la política está muy intensa, la sociedad muy participativa, muy demandante, y si los partidos no nos ponemos listos, la sociedad nos rebasa y nos olvida. Por ahí dicen que hay coincidencias y diferencias bastante amplias con el PAN y con el PRD, en la materia de reforma energética. Bueno, primero yo creo que coincidimos en la urgente necesidad de reformar radicalmente el sector energético de este país, porque en sentido figurado y literal esto mueve a los mexicanos. La energía convertida en gasolina, en electricidad, en gas, es en buena medida el motor de la economía, y coincidimos en que las cosas no van bien, y también coincidimos en la manera de remediarlas. Todos creemos que Pemex y Comisión Federal de Electricidad deben ser empresas de clase mundial. Ahora pongámonos de acuerdo en cómo hacerlo, con una buena dosis de principios, pero también de pragmatismo. ¿Cómo hacemos que la reforma le haga bien a los mexicanos? ¿Cómo hacemos que los recursos naturales que dice la Constitución que son nuestros, no solo lo sean porque hay una declaratoria, sino porque efectivamente sus rendimientos, sus productos, su aprovechamiento cambia para bien la vida de los mexicanos? ¿Coinciden con el PRD respecto a la reforma fiscal en Pemex? Por supuesto, a la reforma al régimen fiscal de Pemex. Hay un régimen lesivo para Pemex que le quita más recursos de los que le debería y le imposibilita a reinvertir para mejorar sus procesos productivos. Se hablaba de 1.642.000 millones de ganancias del año pasado, y después de los impuestos, etcétera, pagó a Hacienda $900,000. ¿Cómo van a reducir este margen a través de la reforma fiscal, que supongo que va de la mano? Déjeme comentarle que por eso las reformas energética y fiscal se comunican. No podría una prosperar sin la otra. Es evidente que si el régimen fiscal genera un tratamiento, diríamos, más benigno para Pemex, el gobierno tiene que encontrar de dónde sacar recursos para compensar aquello que dejará de recibir de Pemex, porque hay muchos asuntos que no pueden esperar. Hay que pagarle a cientos de miles de maestros, hay que seguir sosteniendo un régimen de salud muy importante, hay que apoyar al campo. En todo ello se hace insuficientemente, pero hay que tener recursos. Para eso es justamente la reforma fiscal, que seguramente a principios de septiembre habrá de enviar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. ¿Y de dónde tienen previsto justamente sacar esta diferencia? Creo que es muy adelantado decirlo hoy. Lo que usted puede estar segura es que la propuesta de reforma fiscal seguirá los principios constitucionales en la materia, que debe haber proporcionalidad y equidad en el cobro de los impuestos. Traducido al lenguaje de todos los días, que pague más el que gana más, el que tiene más, que se proteja la economía de la gente que tiene menos, que tiene poco, que los que no pagan porque están en la informalidad paguen, y que quienes tienen ganancias estratosféricas, cuantiosas, no dejen de pagar. ¿Incluso monopolios? Todos, cuando se aprovechan algunos vericuetos que la ley permite. Hay coincidencias también entre el PAN y el PRD, sobre todo en el tratamiento que le van a dar al sindicato. ¿Cómo va a ser el planteamiento del PRI? El sindicato está integrado por trabajadores muy comprometidos con la empresa. A la empresa la han hecho grande los trabajadores, y tenemos primero que respetar absolutamente todos sus derechos. Y el sindicato, la dirigencia del sindicato, a quien le tiene que dar cuentas es a los sindicalizados. Y lo que tiene que hacer el gobierno es pedir del sindicato y los trabajadores una actitud comprometida con las causas de la nación, y no militar en el sentido más amplio en bandos distintos. Empresa y sindicato tenemos que militar, o como mexicanos, en la misma causa, que es la mejoría sensible de Pemex y el aprovechamiento inteligente y provechoso de todos los hidrocarburos y sus derivados.
Y quizás valga la pena decir que aunque no es la materia de esta reforma, también al sindicato como a los partidos políticos les serán aplicables las reglas en materia de transparencia y rendición de cuentas, siempre que se trate de recursos públicos. Incluye a los partidos porque nosotros tenemos, la mayor parte de nuestros recursos proviene de financiamiento público, es decir, de recursos fiscales, de recursos de la gente. Por eso tenemos que decir con toda claridad no solo cómo llegan, sino cómo se gastan. Y creo que cuando los sindicatos, cualquiera que este sea, reciben recursos públicos, tendrán que transparentar también su destino. La mejor fórmula para combatir la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Sacarlo del Consejo de Administración? Creo que es prematuro hacerlo. Yo creo que si de eso dependiera todo, sería simplificar el asunto. Tener una administración más inteligente, más eficaz, más llana, más sencilla, menos compleja. ¿Hay intocables? En este país no. ¿Incluso Romero de Champs? Incluso usted y yo. Podría ir por ahí también un debate fuerte. Yo creo que no hay posibilidad de rehuir ningún debate. Yo creo que en una democracia no hay tema vedado. En consecuencia, vámonos por partes. Ahorita estamos hablando de la reforma energética. Cuando llegue el momento hablaremos de la administración de Pemex y de todo lo que trae consigo, porque este es un entramado enorme y complejo. Entonces, hoy el dilema está: ¿cómo aprovechar cabalmente los recursos naturales que están en el subsuelo? Porque Pemex en las condiciones actuales no puede con ello. Escuchábamos al líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hablar respecto a que no van a facilitar una reforma constitucional y se preparan incluso para que ustedes junto con el PAN, el Verde, pues logren una mayoría. ¿Ustedes lo ven así o hay algún margen de negociación con el PRD, sobre todo con el ala con la que sí han estado negociando el Pacto por México, etcétera? Nosotros creemos que más que hablar de la Constitución como un objeto inanimado, como un objeto de culto, tenemos que hablar de la Constitución como la síntesis de los principios, los valores y diríamos las líneas programáticas en las que creemos los mexicanos. Para no dejar de ser útil a la nación, la Constitución ha sido modificada en más de 450 ocasiones, o sea, la hemos entendido como un objeto vivo. De suerte que si para que haya un esquema inteligente, racional, que perfila buenos beneficios para los mexicanos, nadie debe tenerle miedo a reformar la Constitución y hay que demostrar por qué debemos reformarla. Creemos que en este caso está suficientemente justificado que haya cambios, insisto, explicados, cambios positivos, cambios justificados. Y no quisiéramos hacer cálculos en donde algún partido quede fuera. Quisiéramos más bien darle todo el tiempo requerido a la discusión, al intercambio de impresiones, para que lleguemos a coincidir en los cambios necesarios después de que intercambiamos impresiones y que ejercimos nuestra capacidad para plantear, pero también fuimos cuidadosos y atentos para escuchar a otros. Este no es un asunto solo de números, de cuántos votos tiene tal o cual partido, sino es un asunto de argumentos. Si llegado el momento y haciendo un esfuerzo todos, se construye un dictamen con el que todos estamos de acuerdo, creo que será muy bueno y alentador. Si se traban las negociaciones y parece que no hay posibilidad de lograrlo, es probable que los legisladores decidan respetar el punto de vista de los otros y entonces entrará también la aritmética, quiénes, cuántos, a favor de cuál de las propuestas. De lo que estoy seguro es que ninguna de las tres que llegaron a la Cámara de Senadores va a pasar íntegra. Claro. Todas pueden sufrir modificaciones. Sin embargo, la prioridad es la reforma a estos artículos o el Pacto por México. Es que es un tema del Pacto por México, de suerte que no hay dilema. Pero es la reforma. No, fíjese que no. No, yo no he escuchado eso en el Pacto por México. Se lo voy a poner de esta manera. Es un compromiso, es más de un compromiso del Pacto por México hacer la reforma. Entonces, el pacto en el pacto, hacer la reforma. El pacto en el pacto es impulsar el debate. Ya hay
no hay una iniciativa del pacto, pero fue un acuerdo del pacto que cada uno presentara su iniciativa y la discutiéramos en el seno del pacto sin perjuicio de que la discutan donde va a acabar decidiéndose, que es en las cámaras. Y vamos a llegar hasta donde podamos. Fíjese que en el prefacio del pacto hay una expresión que dice más o menos que cuando no seamos capaces de encontrar el consenso, se respetará el punto de vista de cada quien, y eso no romperá el pacto. Sin embargo, escuchábamos al presidente del PRD, pues también ahí en la línea junto con Cárdenas. El punto es, van a reformar los artículos constitucionales para permitir la división de la renta petrolera. Bueno, eso dicen ellos, yo creo que no tienen razón. Yo lo que creo es que la renta petrolera será de los mexicanos. Lo que podrían tener los particulares inversionistas es una utilidad razonable, porque el dinero tiene un valor. Entonces, si alguien invierte, tendrá derecho, cuando menos, a recuperar el monto de lo que invirtió y una utilidad, pero la gran ganancia, esa es de los mexicanos. ¿Van a hacer una lista de las reservas? Entiendo que en sí no existe la figura de vamos a ver cuánta reserva existe de petróleo. Sin embargo, a la hora de... ¿Cómo vamos a saber si está en el subsuelo? Sí, lo entiendo. primero que tenemos que hacer es explorar para después tratar de explotar. ¿Y qué porcentaje van 50-50 o la gran mayoría se quedaría a México o en qué contexto está? Es que eso es justamente lo que se tiene que determinar en las legislaciones, en la legislación derivada de la Constitución. Eso no es objeto de regulación en este momento. Lo que sí le puedo decir es que la renta petrolera, que es, insisto, la gran ganancia por la explotación de los recursos, esa es y seguirá siendo de los mexicanos. Entonces, ¿la reforma a la Constitución va con o sin PRD? Es que me parece que así no se hace la política. Qué bueno que usted es periodista. Afortunadamente, si no... La política se hace con una actitud positiva y deseosa de conseguir acuerdos. Entonces, no le apostemos a lo que comenta, mejor apostémosle a los acuerdos. Dentro de los otros puntos de la reforma energética, ¿ven en algún momento condicionado la permanencia del PRD hasta este momento en la negociación o ven disposición por parte de los legisladores, del presidente, de los gobernadores, etcétera? Absolutamente, todos estamos en la actitud de negociar, de escuchar, incluido el PRD y sus legisladores. De este tema ya hablamos cuando menos en un par de ocasiones con el PRD y bueno, creo que seguiremos haciéndolo. Ahora, la reforma fiscal. Por ejemplo, el presidente Peña Nieto también hablaba acerca de la repartición de los recursos en la reforma educativa. ¿Cómo va a beneficiar en este sector, al sector educativo, también esta reforma fiscal? Bueno, todavía la reforma fiscal no se conoce, creo que es prematuro hablar de algo que todavía no se presenta. Vamos a esperar que se presente. De lo que puede estar segura es que a los recursos, el destino más importante de los recursos del Estado serán para la política social. Y no hay nada más transformador, más redentor que educar y enseguida cuidar la salud de los mexicanos. ¿Hasta dónde están dispuestos a dialogar con la CENTE y el CENTE? Hasta todo lo que sea necesario. La CENTE y el CENTE ya lo hemos hecho, hablo no solo del gobierno, los partidos hemos dialogado con el CENTE y con la CENTE en el marco del Pacto por México y vamos a seguir dialogando cuantas veces sea necesario porque lo que queremos es, insisto, que nadie advierta que esta reforma es una imposición. Claro, habrá un momento en que si las cosas no avanzan, los legisladores no se pueden detener indefinidamente. Pero tolerar este tipo de manifestaciones... Esto es otra cosa, no estamos hablando de dialogar. Estas manifestaciones son la expresión de la antipolítica. Cuando hay violencia física o verbal, sale la política corriendo. Y nosotros queremos que impere la política y la política está salvaguardada por el derecho. César Camacho, presidente del PRI, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya volvamos. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos con el presidente nacional del PRI, César Camacho. Hablemos del tema de seguridad. El propio Manuel Mondragón ha dicho que es un tema que va a llevar bastante tiempo. Entendemos que también el gobierno está comenzando a conformar. Sin embargo, ¿ustedes cómo valoran esta etapa de la administración en el tema exclusivamente de seguridad? Ha sido una etapa muy compleja, difícil, porque está el presidente Peña revirtiendo una tendencia de muchos años.
lo ha hecho con buenos resultados y echando mano de la inteligencia no solo en sentido lato, sino en sentido estricto, de este mecanismo para que no se atenga el gobierno solo a la fuerza, sino a las investigaciones cuidadosas, a echar mano de técnicas modernas en el marco de la ley para saber qué están haciendo aquellos a quienes se está buscando, y ha habido éxito. Ustedes conocen, y quienes nos ven y nos escuchan también, algunos de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días y últimas semanas, que demuestran la eficacia de un gobierno comprometido con la seguridad. Por lo pronto, el presidente Peña, en los primeros días de su mandato, en las primeras semanas, insistió en bajar de manera sensible la violencia en las calles. ¿Y ha bajado? Yo creo que ha bajado. No todo lo que quisiéramos, y no solo quisiéramos que bajara más, sino quisiéramos que bajara más velozmente. Porque el primero de los valores que debe preservar un gobierno es la paz. En consecuencia, es condición indispensable para que haya otras cosas. No puede haber suficiente inversión, por ejemplo. La que está se puede ir si no hay seguridad. Seguridad en el sentido más amplio, es decir, certeza de que los que nos debemos someter a la ley acabamos efectivamente sometidos. Y las autoridades están comprometidas, las autoridades vinculadas con el tema de la seguridad, a hacerlo en el menor tiempo posible. Es algo duro, es algo muy fuerte decir que no se acabará en las siguientes semanas, porque este no es un asunto que termine por ensalmo. Este es un asunto complejo, insisto, es revertir tendencias de muchos años, es modificar la política tanto preventiva como correctiva, y en buena medida y en algunas plazas, en algunos sitios, es incluso un asunto cultural. Es decir, es cómo percibe la población a la gente que delinque. Creo que por eso el trabajo, el reto es formidable. Las guardias comunitarias, vemos el surgimiento o el endurecimiento de algunas medidas. ¿Cómo restablecer el sistema, el Estado, en esos estados o municipios que ya están siendo afectados por este tipo de brotes? Hay un primer mensaje de las policías o llamadas guardias comunitarias, que es la insatisfacción de algún sector de la población por diríamos, un eventual insuficiente servicio de seguridad por parte de la autoridad. Dicho de otro modo, si la autoridad hiciera bien su trabajo, no habría necesidad de que surgieran las guardias. Pero mucho me temo que grupos francamente criminales han pretendido crear un ambiente de confusión para arroparse o ubicarse debajo de una especie de paraguas protector que parece justificación, cuando son francos grupos delincuentes. La evidencia más elocuente de lo que estoy diciendo es el perfil de algunos de los llamados policías comunitarios que han sido detenidos, o el armamento con el que cuentan. No hay un arcabuz viejo o una escopeta de caza. No, se trata de armamento de alto poder, de aquellos que son exclusivos de uso del ejército y los que muy comúnmente usa el crimen organizado. Ahí no hay una insatisfecha demanda de seguridad ciudadana, ahí hay un embosamiento del crimen organizado bajo la figura de una pretextada policía comunitaria. Hemos escuchado incluso algunos presidentes municipales, exgobernadores, que han dicho que incluso se puede tratar de grupos que van a formar un levantamiento. ¿Ustedes lo perciben en esa magnitud? Yo no lo creo. ¿Qué garantías? ¿Cómo restablecer el orden? Haciendo recuperando los espacios para la sociedad. Hay un elemento del que solo hablé de soslayo. Una buena parte del restablecimiento del orden depende de la reapropiación social de los espacios. No es cierto que un sitio donde la delincuencia se enseñorea se convierta en tierra de nadie. No es tierra de nadie, es tierra de ellos. Y lo que tiene que ocurrir es que siga siendo tierra de la comunidad. Entonces, más focos prendidos en una vialidad, una plaza en buen estado para que los niños puedan jugar, sitios donde la gente pueda
caminar y desenvolverse cotidianamente, son maneras de ir recuperando no solo los espacios, sino la confianza. Esto es algo muy difícil, porque la confianza se pierde en un abrir y cerrar de ojos y se recupera con dificultad. ¿Profesionalización del sistema de seguridad pública o tienen que sustituir a todo el entramado? Yo creo que hay que profesionalizar el sistema, hay que mantener algunas de las medidas que se han tomado y hay que cambiar otras, pero eso le toca al Ejecutivo Federal. Ahora, el 2015 se acerca, pero primero quisiera saber su opinión respecto a la última etapa electoral que vivimos en julio. ¿Cuál es su valoración? Primero, fue muy bueno que en términos generales haya habido buena participación de los ciudadanos, un promedio de 42-43% de la población, y siendo una elección intermedia, fundamentalmente local, los parámetros arrojan buenos saldos. Para el PRI fue muy buena. El PRI obtuvo el 55% de los votos. Nosotros ganamos el 59% de los municipios. Ganamos 8 de 13 capitales. Ganamos ciudades pobladas, aunque no son capitales, como Tijuana, como Cancún, como Playa del Carmen, ciudades emblemáticas porque tenían 15 años en la oposición, como Fresnillo y Guadalupe en el estado de Zacatecas. Ganamos el 70% de las legislaturas locales, pero hoy nosotros empezamos a ver la elección por el retrovisor. Vamos para adelante, queremos que estén muy bien capacitados los diputados y presidentes que ganaron, porque ahora la confianza ciudadana hay que devolverla con buenos resultados, no con pretextos, no con discursos y con una actitud sumadora. Fueron postulados por el PRI, pero si son autoridades que deben servir a todos, no debe haber distingo en el esmero con el que los deban servir. Usted ha desempeñado varios puestos a través del gobierno estatal, incluso en la gobernatura, en las legislaturas. ¿Es el mismo PRI? ¿Es la misma fuerza, la misma maquinaria que operaba cuando usted inició, a conforme ha avanzado y ahora preside? Es que es un PRI en permanente transformación. El PRI tiene 84 años de vida y es hoy el partido que más modificaciones ha impreso a su forma de hacer política. Es, no tengo duda, un partido mucho más abierto. Hoy tenemos posibilidades de que gente sin credencial del PRI sea postulado por el PRI. Uh-huh. Hoy tenemos la posibilidad de postular candidatos independientes o de permitir que alguno de nuestros militantes se postule como candidato independiente. Perdón, ¿expulsarán, por ejemplo, a los exgobernadores de Tabasco, Tamaulipas? A los que están en funciones. Es decir, a ellos lo que puede ocurrir con el exgobernador de Tabasco es que la justicia, que ya lo está llamando a cuentas, le finque una responsabilidad, y el PRI lo que va a hacer es respaldar las acciones judiciales para que esto ocurra, porque creo que en esa materia, y en general en una sociedad democrática, si alguien la hace, que la pague. Y somos un partido que ha renovado su posición frente a la sociedad. Queremos ser mucho más proactivos en el abanderamiento de causas sociales, no esperando a que la gente interprete lo que quiere el PRI, sino haciendo que el PRI interprete lo que quiere la gente, porque tendrá más éxito. Y este PRI del siglo XXI, este PRI de 2013, este PRI en transformación, tuvo entre 2000 y 2012 un largo periodo de elecciones fuertes. La pérdida de la presidencia nos conmocionó, pero aprendimos la lección de esa elección. Aprendimos a ser más horizontales en la manera de procesar nuestras decisiones, y aprendimos errores que estamos listos para no repetir, y porque no los repetimos y porque nos reagrupamos y aprendimos cosas, es que regresamos a la presidencia en 2012. Nuestro siguiente propósito es ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en 2015. ¿Quitarle el poder a los sindicatos? Darle el poder a la gente. ¿Quitar las cabezas? No, a ver, darle el poder a la gente, porque el poder es de la gente. El poder se ejerce en nombre de la gente y de los sindicatos, que hablen los sindicalizados. Uh-huh.
¿Va a seguir en algún momento la línea de que el próximo presidente venga del Estado de México o que venga, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda? Yo creo que el próximo presidente será el que elijan los mexicanos y yo espero hacer la parte que me toca para que sea un priista, un buen priista, y por fortuna abundan. Hay mucha gente con una sólida formación académica, con gran experiencia en la tarea pública, tanto en la administración pública como en el quehacer legislativo. Así es de que así será, pero está muy lejos. Ahorita hay que dedicarnos a trabajar, a cubrir las expectativas que la gente depositó en julio del año pasado y no estar pensando en aquello porque nos distrae. ¿Usted no se descarta? A ver, yo soy el presidente del PRI. ¿Y qué? No le haga daño a los políticos. No es político al fin y al cabo. Claro, pero... ¿Le gustaría? Me gustaría que a este país le vaya muy bien. Pero le gustaría. A mí me gustaría que este país saliera de todos sus problemas y creo que usted estaría igual que yo. Usted quiere que este país mejore, ¿no? Sí, pero yo no soy tan política como usted. Pero quiere ya igual. hasta me dio una clase aquí. Vamos a la sección de los 7 pecados. Le voy diciendo cada uno. Va. Me dice lo que se le ocurre. Gula. Pozole. Lujuria. Adolescencia. Pereza. Mañanas del domingo. Soberbia. Discursos. Avaricia. Niño. Envidia. Adolescente. Ira. Perder en el dominó. Muchas gracias por este tiempo. A usted. Aquí en Galería VIP. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pásenla muy bien.